de la rata donde, claro, le ponían un electrodo en el núcleo accumbens, que habíamos mencionado que tiene que ver con este sistema de recompensa. Entonces, los investigadores, ¿qué hacían? Ponían una palanquita a la rata, le ponían una palanquita ahí en la caja donde la tenían, y la rata podía llegar y apretar la palanca. Y cuando apretaba la palanca, se estimulaba el núcleo accumbens de la rata. Por lo tanto, la rata comenzaba a liberar dopamina, sentía placer. Entonces, se vio que la rata empezaba a apretar la palanca una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez, sin parar, hasta que finalmente, al poco tiempo, moría. Eh, o si a la rata se le ponía una palanquita y cada vez que apretaba la palanca le llegaba cocaína, también hacía lo mismo, dejaba de tomar agua, de comer y solamente quería consumir cocaína. Entonces, ya estudiando los animales podemos darnos cuenta de cómo este sistema puede ser desregulado absolutamente. Entonces, el equilibrio en todos estos neurotransmisores es muy preciso. Y si se desregula, puede producir problemas. La dopamina no solamente está asociada con las adicciones. Por ejemplo, más dopamina se ha relacionado en algunos estudios con esquizofrenia. Bajos niveles de dopamina se ha relacionado con la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad del movimiento, también de la motivación. Entonces, el hecho de que los niveles de dopamina estén en su punto preciso es fundamental. Y si empezamos a jugar con estos niveles, el sistema se desregula. Y así, de una forma, se van instalando las adicciones. Hay adicciones que tienen una instalación más lenta, por ejemplo, el alcohol, otro con una instalación más rápida, como el crack, etcétera. Pero finalmente se van instalando porque se va desregulando este sistema. Hasta que la persona empieza a desarrollar algunos síntomas. Por ejemplo, el craving. El craving es este deseo intenso de querer consumir la sustancia. Entonces la persona está en su casa, está viendo tele, por ejemplo, y de repente siente estas ganas que no puede frenar de querer consumir la sustancia, la que sea. Quiere desplegar ese comportamiento de consumo. Y entonces la persona está ansiosa. También la tolerancia. Cada vez necesita consumir más y más y más para obtener el efecto inicial que hizo que la persona comenzara a engancharse. Y esto también, de la tolerancia, tiene una explicación desde la neurobiología. Hay ciertos receptores de dopamina que empiezan a ser eliminados, eliminados, eliminados. Entonces ya la droga ya no tiene el mismo efecto que al comienzo, porque nuestro cerebro también va cambiando y se está desensibilizando a la droga. Y por último tenemos un tercer síntoma que sería la abstinencia, es decir, si la persona deja de consumir, se siente mal. Entonces siente un malestar general, a veces ligado con la depresión, a veces con la ansiedad, etcétera. Entonces no es tan fácil que la persona diga, ahí no voy a consumir más. No, porque entra a una situación donde lo empieza a pasar mal. Y a veces muy, muy, muy mal. Y las personas no quieren pasar por eso. Entonces, si te fijas, nuestro sistema va cambiando y se va instalando lentamente la adicción. Sí. Bueno, yo quisiera mencionar algunas cosas, por ejemplo, en relación a cómo se consumen diferentes culturas, en definitiva. O, es decir, acá en Chile, por ejemplo, se ha visto que algunas personas tienen un patrón de consumo donde no consumen ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, pero viernes, sábado, consumen mucho, por ejemplo. Entonces es un patrón de consumo que podría ser tóxico. En otros países, por ejemplo, se puede consumir lunes, martes, miércoles, qué sé yo, una cerveza al día y es un patrón de consumo distinto y eso también va estableciendo distintos tipos de relación con la sustancia en este caso. Entonces, eso se ha estudiado mucho y también los patrones de consumo son distintos en los diferentes grupos etarios. Ahora, claramente hay factores ambientales que favorecen o no el consumo. Uno de ellos es la presencia de la droga. De la droga me refiero a la sustancia, por ejemplo, que el alcohol. Entonces, si está, claro, disponible en cada esquina, en, en todos lados, ¿cierto? Acá en Chile, en cada esquina hay una botillería, bueno, va a estar ahí a la mano. Y luego uno va, se sube al metro y muchas veces, no sé si tú lo has visto, pero muchas veces tapado en publicidad de cerveza. Hace algunos años sucedía eso, no sé si ahora. Pero bueno, entonces, los estímulos ambientales están por todos lados. Para la mayoría de las personas eso no es un problema, pero para la persona que sí ha desarrollado una adicción es un gran problema, porque son pistas
medioambientales que las van a estar empujando constantemente al consumo. O si va a una reunión social, va a haber alcohol o u otro tipo de droga, etcétera. Entonces es difícil. No solamente son importantes los factores ambientales, también se ha visto que hay factores genéticos. Hay ciertas predisposiciones al consumo de alcohol. Ahora, no son determinantes, en el sentido que no van a determinar si tú vas a efectivamente desarrollar una adicción a una sustancia o no. Pero sí puede ser un factor que puede estar ahí dando vuelta. Por ejemplo, efectivamente tú puedes tener una predisposición genética al consumo de alcohol, pero por ejemplo, tú naces en una familia donde no se consume. Entonces, aquel factor genético va a estar neutralizado. Pero supongamos que Claro. tú no tienes una predisposición natural a consumir alcohol, pero naces en un ambiente donde se consume mucho alcohol y desde chico estás expuesto a aquello. Puede ser que desarrolles finalmente una adicción al alcohol. Entonces, claro, hay factores ambientales y factores genéticos. Yo diría que los factores ambientales tienen una preponderancia en todo esto. Em, yo no sé si alcanzamos a ver algún otro tipo de cositas, porque mira, en los factores ambientales también hay otras cosas relacionadas a las recaídas. Hay que mencionar acá que muchas de las personas que entran a tratamiento por algún trastorno de adicción terminan recayendo. Y la estadística ha mostrado que incluso el 90% de las personas que finalizan un tratamiento formal, bueno, el 90% van a recaer en algún punto más adelante. Y yo creo que esto es importante mencionarlo porque hay que decir que las recaídas son parte del proceso. Muchas veces las personas se desaniman o incluso sienten muchísima culpa por una recaída, pero hay que entender que efectivamente hay procesos biológicos que son sumamente potentes y que muchas veces pueden hacer que la persona recaiga. Sobre todo hay factores ambientales como el estrés que hacen que una persona que tiene un tratamiento avanzado pueda recaer. Ahí la persona no debiese sentirse necesariamente mal, ni sentirse culpable, ni decir, esto no es para mí, dejo el tratamiento. No, al contrario, es el momento para reafirmar el tratamiento. Las recaídas finalmente son parte de un tratamiento porque son procesos muy largos y la persona que ha desarrollado una adicción, por ejemplo, va a tener que cuidarse toda la vida. De la misma forma que una persona que tiene diabetes va a tener que cuidarse toda la vida, u otra persona que tenga alguna otra condición. No son condiciones fáciles y por lo tanto uno tiene que estar atento siempre. Y estar atento a los factores ambientales, porque los factores ambientales son muy importantes en el tema de las recaídas. Las personas pueden recaer, por ejemplo, por una situación muy estresante. Entonces ahí hay que estar atento. Por otra parte, cuando hablamos de la psilocibina, yo me acuerdo que hace un par de años atrás se hablaba de los psicoactivos, como los psicoactivos, o sea, recordemos que empezaron a utilizarse terapéuticamente por alrededor de los 60 si mal no me equivoco, ¿no? Sí. Eh, eh, y después se suspendió el consumo de los psicoactivos porque fueron agarrados y fueron metidos en el mismo saco que todas las drogas y cuando creo que el presidente Ronald Reagan comienza su guerra contra las drogas, agarra todas las cuestiones ahí y se cancelan todos los estudios y toda la droga es perseguida. Otra de unas pésimas políticas públicas que han existido en el mundo porque eso generó que hubiera una carrera armamentística entre los carteles de droga, pero bueno, esa es otra cosa. Eh, y se ha retomado el interés en el psicoactivo ahora en su aspecto medicinal. Y a pesar de que pueda ser ocupado como un medio de entretenimiento, que es muy peligroso, cabe de mencionar exactamente por lo que decías tú, porque altera tu química cerebral de una forma importante, muy, muy importante. Pero se ha observado, y este es un paper que salió creo que el año pasado en Nature, que si tú comparas el efecto de el tratamiento de psilocibina, de microdosis de psilocibina, versus otros antidepresivos, tú encuentras que la psilocibina es más efectiva en mejorar los síntomas, significativamente más efectiva que en mejorar los síntomas, significativamente menos efectos secundarios, significativamente más duradera en el tiempo.
Es decir, tú abandonas la cuestión, tomas al sujeto unos 6 meses más tarde y el sujeto sigue teniendo mejores síntomas, mejor rendimiento que la persona que estaba con tratamiento antidepresivo clásico. Entonces, yo creo que eso ahora se está estudiando un montón. El otro día veía como qué era lo que se venía para el 2023 en el canal de Economist, que es súper bueno, un canal de YouTube. ¿Qué era lo que se venía para el 2023? Salían como, este año es probable que se aprueben un montón de drogas psicoactivas para el tratamiento del estrés postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión, porque se ha observado que son súper buenos. Entonces, como que Exactamente. producto de una guerra contra las drogas, dejamos de mirar este mundo y resulta que los hongos, loco, tenían la respuesta al parecer porque son sumamente buenos para tratar ciertas alteraciones neuroquímicas de nuestro cerebro. O por lo menos la evidencia está acumulándose de forma, yo Sí. diría, abrumadora de lo positivo que han sido estos elementos para la sociedad. O sea, desde hace un tiempo, sí, desde hace algunos años, ya se reactivó el interés por estudiar nuevamente. Hay- Bueno, hay que siempre mencionar que la investigación científica no está exenta de influencias políticas o de influencias culturales, etcétera. Y esto pasa en toda la ciencia. De repente hay un tema que es boom, que es una moda, y todos empiezan a estudiarlo, y otros temas quedan en segundo plano y no obtienen, por ejemplo, los recursos para que sea estudiado, o a veces hay visiones ideológicas que hacen que un tema determinado no sea estudiado y otro tema sí, etcétera. Y yo creo que este tema obviamente está atravesado por cuestiones ideológicas, políticas, entonces no es tan simple. Por ejemplo, el debate que tú mencionabas de la em, legalización o no, son temas que están atravesados más allá de la evidencia científica y otro tipo de cuestiones, hay cuestiones ideológicas, etcétera. Pero es cierto, se está reactivando el interés por el estudio de estas drogas, que fue algo que estuvo mucho tiempo congelado en los estudios, precisamente en stand-by, por este tipo de presiones. Y como tú dices, hoy día está saliendo evidencia muy interesante y los estudios están mostrando que la utilización de estas drogas en ciertos contextos, por decirlo así, resetean o reprograman los patrones cerebrales y por lo tanto esto pudiese tener interés en los trastornos que estamos hablando, por el trastorno por adicción o la depresión o el trastorno por estrés postraumático. Entonces se ha visto que las personas tienen experiencias muy potentes bajo la influencia de estas drogas y si es acompañado por un terapeuta, esa apertura emocional luego se puede trabajar y luego la persona puede aprender de esta experiencia. Y la evidencia está mostrando que puede ser una vía alternativa muy interesante a la utilización de los fármacos que hoy día se están utilizando. Así que yo encuentro muy apasionante esta vía que se está abriendo, esta